Entramos al capítulo 25. Yo no sé cuántos están gozándose o están aprendiendo, pero yo sí, yo estoy aprendiendo bastante, ¿no? Entramos al capítulo 25 del libro de los Hechos. Bienvenidos todos los que nos acompañan en esta preciosa hora. Y recuerden que todavía continuamos con la historia del apóstol Pablo, donde él básicamente es llevado de tribunal en tribunal, llevando ciertos procesos legales. Diga conmigo, procesos legales. No, dígalo con ganas, diga procesos legales. Usted sabe que cuando uno habla en lo natural, cuando uno dice, ay, es que ¿qué siente usted, hermano, cuando dice, me llegó una demanda? ¿Siente bonito? ¿Alguien quiere recibir una demanda ahorita? El estómago se te pone, ¿verdad? Así, ¿qué será? ¿Y qué va a pasar? Y ay, Dios, y empiezas a tribularte, empiezas a preocuparte, porque no es nada agradable. Estamos hablando de un predicador, uno de los tantos grandes predicadores que Dios ha levantado, llamado el apóstol Pablo. Y a veces nosotros nos preguntamos, o alguna vez nos hemos preguntado, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nací aquí? ¿Alguien quiso ser aquí alemán, americano, chino, japonés, ruso? ¿No? De pronto, ay, ¿por qué no nací en Rusia? Pues porque Dios quería que nacieras aquí. O de pronto, ¿por qué nací en esta época no sé, de los 80s, 90s o los millennials? Porque Dios quiso que nacieras en este tiempo. Todo lo que pasa en la vida de nosotros pasa por la voluntad de Dios. Otra vez, todo lo que pasa en nuestra vida pasa por la voluntad de Dios y con el propósito de Dios. Él quiso que tú fueras mexicano, que nacieras en el año en que naciste, que incluso el sexo, ¿quién es el que nos dio el sexo? Dios, ¿verdad? Porque ahí, cierto, ¿no? O sea, Él es el que decidió si íbamos a ser varones, si íbamos a ser o iban a ser mujercitas. Está en las manos de Dios todo. ¿En qué tiempo íbamos a vivir? La vida del apóstol Pablo también estaba de esa manera. Amén. Entonces, nada es accidente, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que pasaba en el asunto del apóstol Pablo? Ustedes saben que en todo lugar, bueno, no en todo lugar, pero hay ciertos lugares donde hay lo que se llama usos y costumbres. Usos y costumbres. Hay una constitución, nosotros tenemos una constitución en este país, hay algo que se llama garantías individuales, algunos las conocemos, algunos no las conocemos, pero dentro de esta constitución o la carta magna de nuestro país, hay una partecita que el gobierno como que permite lo que se llama usos y costumbres. Y estamos hablando de los pueblos indígenas, de Oaxaca, de Chiapas, de Nayarit, donde haya grupos étnicos, porque tienen su propia lengua, tienen su propio costumbre, tienen sus tradiciones, y la ley en cierta manera les permite lidiar un poquito eso, pues para consentirlos, llevársela en paz. Si estás captando lo que estoy diciendo. Y entonces cuando llegamos con el apóstol Pablo, de pronto el problema se vuelve de ser un problema religioso. Quisiera parecer que era un problema legal, pero no lo era. Ellos estaban tratando de juzgar a Pablo conforme a sus costumbres, y conforme a la costumbre y a la religión judía o a la religión hebrea, pues Pablo estaba incurriendo en una falta, mermando muchas cosas que a ellos les afectaba. Sobre todo estaban perdiendo gente, ya no estaban teniendo presencia, y para ellos eso era un problema, y querían matar a Pablo. Lo vimos el capítulo pasado y el anterior. Querían eliminar a Pablo de la lista porque Pablo era una amenaza, no era bien visto, y a toda manera querían cortarle cabeza al apóstol Pablo. Eso era lo que ellos querían, pero lo que Dios tenía era otro plan. ¿Sí me entiendes? A veces tú tienes unos planes o la gente tiene planes, pero Dios dice otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que Pablo es llevado ante un tribunal, el cual ya lo vimos. Y en este capítulo, miren lo que dice, versículo 1 en adelante, Hechos 25, versículo 1 en adelante. Llegando pues Festo, que era una autoridad romana, a la provincia, después de 10 días, subió a Cesarea de Jerusalén 3 días después. O sea, él venía de tener algunas diligencias. Amén. Era un regente, era vamos a decir, tenía autoridad en una ciudad o en 3 ciudades o en 4 ciudades. Las provincias se componían de 1 a 10 a 10 ciudades, ¿no? Él gobernaba cierta región de esa área. Entonces él llega
y aquí nos dice, pues que ya traía él una encomienda o ya le habían mandado un problema. En otras palabras, le habían mandado, yo digo, la papa caliente se la habían aventado a él, ¿verdad? ¿Sí estamos aquí conmigo? ¿Amén o no amén? Versículo número 2. Y los principales sacerdotes y los más influyentes judíos se presentaron ante él. ¿Contra quién? Contra Pablo, y le rogaron. Todas las personas importantes de la religión judía, los más influyentes, los adinerados, la gente que se creía dueña de Israel, esa fue ante la autoridad romana y dijeron: nosotros queremos el pellejo y queremos la cabeza de Pablo porque ya nos tiene hasta la coronilla y queremos prácticamente juzgarlo con nuestras costumbres. Pero recuerden que Pablo también era ciudadano romano, ¿no? Y hay cierta astucia. ¿Sí me estás oyendo? Espero que me entiendas, ¿no? Porque de pronto a lo mejor no me captas. Pero hay cierta astucia del Espíritu Santo de cómo nos va dando entendimiento y cómo nos va dando sabiduría para poder enfrentar ciertas cosas que a veces nuestra capacidad de respuesta no puede entender, ¿no? Entonces, unos querían esto, los principales religiosos, la máxima autoridad, los influyentes, versículo 3. ¿Qué estaba diciendo? Pidiendo contra él, ¿qué más? ¿Cómo qué? Como gracia que le hiciese traer a Jerusalén. O sea, como gracia quiere decir como un favor, o sea, como diciendo, denos chance de traerlo para acá. ¿Alguien me está oyendo? Es como cuando agarran a un criminal, gloria a Dios. ¿Amén o no amén? ¿Estamos aquí? Es como cuando agarran criminales aquí, dice el gringo: tráemelo para acá, acá lo quiero, porque acá le voy a quitar todo lo que hay acá. Y lo que hace el criminal mexicano, latinoamericano, es todo quiere menos irse para allá. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces a Pablo las autoridades dijeron: dánoslo aunque sea como con gracia, que le hiciste traer a Jerusalén. Dice que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celda. ¿Para qué? Otra vez, una celda para matarle en el camino. Mentira que lo querían meter a la cárcel. Querían de alguna manera ventajosa, alguna manera mañosa, vamos a decirlo así. Pues si nos lo sueltan, en el camino lo matamos y decimos que una serpiente lo mordió y se murió. ¿No? O sea, ya, lo que queremos es matar a Pablo, a como dé lugar. Recuerden que en el capítulo anterior Dios desbarató los planes del enemigo cuando el sobrino del apóstol Pablo fue a la autoridad y dijeron: ¿sabes qué? Van a matar a mi tío, te lo encargo porque yo oí mientras estaba barriendo la oficina, así que no son inventos míos. Entonces Dios estaba cuidando la vida del apóstol Pablo y ellos ahora estaban mintiendo, diciendo: lo queremos en la cárcel, hemos preparado una cárcel para Pablo en Jerusalén. Pero mentira, la Biblia dice que querían matarlo. ¿En dónde? En el camino. Eran radicales, esos religiosos eran muy radicales y era un cumplimiento de la palabra de Cristo, porque Cristo había dicho: los van a expulsar de las sinagogas, los van a matar, los van a querer callar y van a pensar que están sirviendo a Dios. Esa era una profecía de Cristo en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan. ¿Quién dice amén? Versículo 4, por favor. Pero la autoridad llamada Festo respondió que Pablo estaba, ¿qué? Digo, Pablo está custodiado en Cesarea, está en otro lugar acá, a donde él mismo partiría en breve. O sea, en otras palabras, ¿y sabes qué? Mira, ahorita no te puedo atender, Pablo lo tengo acá, yo tengo cosas que hacer y vamos a ver qué sucede. O sea, no los ignoró, porque eso sí sabían ser políticos, ¿verdad? Que sí, oiga, ¿cómo es el político, verdad? Le escucha: oiga, y le tengo una petición y que mi cuadra no tiene drenaje, que no tiene luz. Ah, sí, agarra el papel, pero luego se van y se olvidan, ¿verdad que sí? Saben ser buenos políticos. Bueno, este Festo trae un problema grande porque era un asunto religioso y él de alguna manera quería pensar o quería relajarse o quería tener alguna forma de decir: quiero resolver el problema, pero quiero resolverlo de la mejor manera. No quiero quedar mal, no quiero infringir la ley, porque recuerda que Pablo era romano y los ciudadanos romanos eran súper protegidos por la autoridad romana. Es como un gringo, ¿sí me estás oyendo? Un gringo le pasa algo aquí en México y ¿qué crees que pasa? ¿Qué creen que pasa? ¿Qué cree que pasa?
A un mexicano lo matan allá en el otro lado y cruzando el charco, y no, nadie hace nada. No, pues ni modo, ¿quién se lo mata? Oh, pero matan a un gringo en otra ciudad. El gringo manda los helicópteros, manda la FBI, manda la DEA, manda todo lo que tengan y rescatan y los sacan de ahí. ¿Sí me estás entendiendo? Los romanos protegían a sus ciudadanos, eran intocables. Para ellos, Pablo dijo, soy romano. Y nomás cuando Pablo dijo, soy romano, oye, le bajó al volumen, fíjate nada más. ¿Por qué? Porque el autor dijo, eres romano. ¿Dónde naciste? Nací en la provincia de Cilicia. ¿Y cuándo naciste? Sí, sí, eres ciudadano romano, porque todavía es jurisdicción de Roma. Ni modo, las leyes romanas te protegen. Entonces Pablo, con esa sabiduría de Dios, Pablo estaba de alguna manera siendo resguardado por el Espíritu Santo. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, en este versículo dijo, ahí donde yo tengo a Pablo, dijo, yo voy a partir en breve, versículo 5, los que de ustedes puedan, fíjate lo que dice, los que de ustedes puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, ¿qué pasa? No los oigo, ¿qué pasa? O sea, dice, yo ahorita voy a estar tranquilo, voy a ir unos días, pero si algunos de ustedes creen que Pablo incurrió en un delito, cosa que no había cometido. ¿Cuál era el pecado de Pablo? Decir que Cristo había resucitado. Ese era el pecado de Pablo. Decir que Cristo cambiaba vidas, que Cristo sanaba a los enfermos, y eso era el pecado del apóstol Pablo. Oiga, el diablo se enoja cuando usted dice que Cristo vive, ¿verdad? Que Cristo ha resucitado, que Cristo está vivo y que Cristo es todo para ti. ¿No es cierto? ¿Sí es cierto o no es cierto? De pronto cuando alguien te pregunta, oye, usted, es que yo creo en Cristo, y te empiezan a mirar un poco raro, así como que, ay, o sea, como que eres extraterrestre a lo mejor, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque tú sientes a Cristo en el corazón. ¿Amén? ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces dijo, si alguien cree que este hombre tiene un crimen o ha cometido un crimen, bueno, vamos a acusarlo. Él era muy listo. ¿Y por qué era listo la autoridad? Porque pues él dijo, mientras son peras y son manzanas, Pablo, voy a resguardarte, voy a moverte de donde tú te encuentras, porque esta gente quiere atentar contra tu vida. O sea, era un romano que había que cuidarlo de aquellos que querían matarlo. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque si la autoridad comete un delito, si Festo, llamado Festo, hubiera hecho caso o se los hubiera dado, se mete en problemas él. La autoridad romana dice, me pagas con tu vida la vida del apóstol Pablo. Así era la autoridad romana. Y yo quiero que no perdamos de vista, pueblo de Dios, si estás captando lo que hablo, no pierdan de vista, y quiero que se les quede un poco en el corazón, que todas las leyes que hay en el mundo, y ya lo he dicho varias veces, todas las leyes que hay en el mundo salieron de Roma. Bueno, Dios le dio la gracia a Roma, y Roma, toda la ley que hizo, lo basó muchas veces, muchas de las cosas en la Biblia. Así que ellos lo hicieron a la manera del hombre, pero finalmente esas leyes siguen funcionando en todo el mundo. ¿Me estás entendiendo lo que estoy hablando? Hoy, por ejemplo, en las grandes universidades, aquí no hay ningún abogado aquí. ¿Hay algún abogado? O si no hay, empiecen a estudiar en la universidad. Pero en todas las universidades del mundo, escúcheme lo que le digo, en todas las universidades del mundo se estudia algo que se llama el derecho romano. Es un libro así, yo lo llevé, ya no que lo quiere decir lo que yo estudié, pero bueno. Es un libro así, el derecho romano, el código romano, ya qué dolor de cabeza, y ahí aprendes mucho, bastante. Todo lo que hay en el mundo, todas las leyes que hay en el mundo, las leyes fiscales, las leyes aduanales, las leyes civiles, las leyes penales, todo lo que hay en el mundo salió de Roma. Así que Roma es la crema innata de la ley, porque ellos la interpretan, su jurisprudencia es tremenda. Entonces, cometer un delito contra un ciudadano, se le venía todo el peso de la ley a esa persona que estaba cometiendo el delito. Y como Pablo había dicho que era romano, había que cuidarlo. ¿Sí me estás entendiendo? Versículo número 6. Entonces, deteniéndose Festo entre ellos, no más de 8 o 10, ¿qué? O sea, se quedó ahí entre 8 y 10 días. Cuando él regresa a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído. A ver, Pablo, ya llegué, me fui a relajar,
me fui a pensar, me fui de vacaciones, no sé a qué seguiría. La cosa está que entre una semana y 10 días, esta autoridad llamada Festo dijo, voy a ver cómo manejo el asunto, pero regresa y como que lo traían de encargo, ¿verdad? Oye, ahí te encargamos a Pablito, échanos para acá, yo me imagino que hasta la han de ver querido dar ahí. ¿Estás entendiendo lo que hablo? No lo podrás mandar por acá debajo del agua y pues no sé lo que pidas, pero échamelo porque le quiero cortar la cabeza a Pablo. Pero eso es lo que dice el hombre, pero Dios tenía otro plan con el apóstol Pablo. ¿Sí estás entendiendo esto? Ahora, dice Festo, tráiganme para acá al apóstol Pablo. Entonces, esta autoridad empieza a checar el expediente del apóstol Pablo. A ver, Pablo, ¿de qué se te acusa? ¿Qué es lo que te están diciendo? Y mira lo que dice el verso 7. Cuando llegó, o sea, cuando Pablo llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él, ¿qué? Dígalo fuerte, ¿qué presentaron contra Pablo? Muchas y graves acusaciones, pero note usted, las cuales no había delito, no había evidencia, solo estaba el cuerpo del delito. Y el cuerpo del delito era Pablo. Pero no había evidencia porque no lo podían probar. Y todo lo que ellos estaban haciendo era puro escándalo. Yo he dicho alguna vez, era como un gato revolcado volteado hacia arriba y aventando manotazos y patadas el gatito, ¿no? ¿Sí estás entendiendo? ¿Alguien está aquí conmigo? Buenas noches. Quiero que capte lo que estoy hablando. Este es un asunto legal, donde se tiene que ver, la autoridad está checando el expediente de Pablo. Y le dicen, mira, aquí hay acusaciones, pero no las pueden probar. Estaban, perdonen lo que voy a decir, estaban como perros de jauría detrás de Pablo. ¡Ah! Se lo querían despedazar porque estorbaba. ¿Si estás entendiendo? Es como cuando tú le estorbas a alguien en alguna área. Y sobre todo como hijo de Dios, que caes mal porque siempre estás orando, porque siempre tienes alabanzas, porque ya con la gente en la que estás conviviendo, pues ya no tiene la libertad que tenía antes, porque ya hay una luz de un cristiano que está proclamando un Cristo vivo, y de pronto ese cristiano cae mal y todos los compañeritos que no me lo quieren por alguna razón, siempre van a estar en contra de él. ¿Me estás entendiendo? En esa condición peor se encontraba el apóstol Pablo. Versículo número 28. Alegando Pablo en su defensa, porque Pablo se estaba defendiendo. ¿Amén o no amén? Hermanos, ¿amén o no amén? Hay un momento, escúchame, y si no termino no importa, pero hay un momento en que te tienes que defender. Pablo no dijo, pues le doy al Espíritu Santo mi vida, está en tus manos mi vida, Espíritu Santo. No, Pablo se defendió. Yo he tenido muchos problemas, ahora ya no los tengo porque luego ni me agradecen, pero yo tengo muchos problemas porque yo de pronto el marido le pega a la hermana y le pega, y saben dónde pegarle donde no se vea, y la hermana llega y pues, nos damos cuenta, ¿verdad? Porque pues sí le pega y todo. Le digo, hermana, ¿qué? Pues métalo a la cárcel. ¿Por qué, pastor? Porque la ley dice, ¿o no dice la ley? Pastor, pero el amor de Cristo, bueno, siga sufriendo usted. Siga sufriendo. ¿No te da para la pensión? ¿Qué? Una demanda civil. Tengo el padre de mi hijo, tiene 7, 8 años que no me le da pensión y anda muy allá en Hawái y Cancún. Así que ahí está la demanda. Oye, pero que si no te lo da de gana. No, si no para mí, que se lo dé a su hijo. Hay leyes que nos favorecen. Hay leyes que cuando las cosas vienen a atropellar nuestros derechos humanos, nuestra persona, hay leyes. Incluso hay leyes como para restringir personas cuando tú sientes la amenaza de alguien que te ha amenazado de muerte.
Entonces de pronto el juez dice, no te acerques a 300 metros a él. Porque si te encuentro, si él te graba que estás a 300 metros, te meto a la cárcel. Es una cuestión muy personal de cada quien, como tú quieras ver el asunto. Pero Pablo se estaba, que se escuche fuerte, Pablo se estaba. Entonces, ¿se puede defender usted? Siempre y cuando todo esté atropellando sus derechos humanos y está afectando a su persona. Hay leyes para eso. ¿Me estás entendiendo o no me estás entendiendo? Ok, capte lo que estoy hablando. ¿En qué versículo estamos? El 8. Entonces Pablo, defendiéndose, dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César, que dice, he pecado en nada. O sea, todo lo que ellos están hablando es, dijo aquel, yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí. Gracias por el entusiasmo. Pablo dijo, es puro cuento, me tienen odio, me tienen coraje, pero no eran ellos, era el mismo demonio. A veces hay una guerra espiritual, a veces hay una lucha que no nos damos cuenta. Entendemos cuando la palabra dice, no es con espada, no es con ejército, pero es con su Santo Espíritu. Si estás captando lo que estoy hablando, hay momentos que tienes que pararte al enemigo, resistirlo y el diablo va a huir. ¿Amén o no amén? Entonces dice Pablo, yo no he hecho nada, como diciendo, a mí que me trasculquen, ni al César, ni al templo, ni a los judíos, amén o no amén. Ahora, ¿por qué Pablo decía eso? Porque, con perdón de la palabra, Pablo tenía los pelos de la burra en la mano. Dijo Pablo, yo no miento. ¿A quién ofendí? ¿A quién robé? ¿A quién maté? No hay delito que perseguir aquí, no hay. Legalmente no hay nada. Son asuntos personales, es la envidia, es el coraje. ¿Estás captando lo que estoy hablando? Imagínate, se me viene algo medio raro, chusco, no sé. ¿Quiere que se los diga? A ver, o no, de pronto alguien está poniendo una música ahí norteña, pero a ti no te gusta la música norteña. No son ni las 3 de la mañana, no, son las 4 de la tarde, pero como tiene música norteña y a ti no te gusta, vas y ahí haces un problema. Y el vecino te dice, bueno, ¿y qué? Pues es mi casa, ¿no? Son las 4 de la tarde, yo puedo oír lo que yo quiera. Pero es que esa música norteña a mí no, es música cantinera. Y algo por el estilo más o menos para que entiendas. Pablo dice, ni a judíos, ni al templo y ni al César. ¿Me estás oyendo? ¿Amén o no amén? Y esto me recuerda a Daniel. ¿Alguien se acuerda cuando a Daniel lo metieron en el foso de los leones? Que también, ¿por qué lo acusaron por orar? ¿Estás de acuerdo con eso? Dice, es que Daniel está orando a un Dios que no mandaste tú, rey. Bueno, pero es que Daniel tiene su propio Dios. Oye, ¿a poco yo voy a enojarme con el que le va a la América? Yo soy de las Chivas, hermano. O usted va a decir, pastor, ya no voy a su templo porque usted le va a las Chivas. Es porque es el rebaño sagrado. Pues, usted le va a ir al partido que quiera, al equipo que quiera. Usted va a votar cuando usted quiera el día que llegue la votación, ¿no es cierto? ¿Amén o no amén, hermanos? Si usted está entendiendo lo que estoy captando. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque esta gente estaba mal en todos los sentidos. Y Pablo dijo, esta gente es tremenda. Lo único que quiere es eliminarme y quitarme. Pero yo estoy en las manos de Dios. Así que ahora tenemos a otro Daniel, pero llamado Pablo. Porque a Daniel así lo metieron al foso de los leones. Y el rey le dijo, Daniel, al Dios al que tú sirves, ese es el Dios el que te puede ayudar. Y dijo Daniel, tú no te preocupes, tú tranquilo y yo orando, ¿verdad? Y al otro día llega el rey, Daniel, estás vivo, rey, el Dios del que sirvo me ha librado de la boca de los leones. ¿Estás contento? El Dios de Daniel es el Dios de Pablo. Y el Dios de Pablo es el Dios de nosotros, es el Dios tuyo, no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no ha fallado, Él está siempre con nosotros, Él nos ayuda, todo está en sus manos, los diagnósticos, los problemas, las finanzas, la familia, todo está en sus manos. ¿Estás entendiendo lo que digo? Versículo que sigue, ¿qué versículo vamos? 9. Pero Festo, la autoridad romana, queriendo congraciarse con los judíos otra vez, respondió a Pablo y le dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? O sea, ya le habían dicho que lo querían allá, pero el que sabía que lo querían matar era Dios. ¿Estás entendiendo esto?
Y mira lo que dice Pablo en el versículo 10. Y Pablo dijo, yo no quiero ir a Jerusalén. ¿Quién crees que le dijo que no quiere ir a Jerusalén? El Espíritu Santo. Porque si él va a Jerusalén, lo hubieran matado. ¿Qué dijo Pablo? No, yo quiero ir ante el tribunal de César. Y estoy donde, o sea, dijo Pablo, yo estoy donde debo de ser juzgado. ¿Sí me estás entendiendo? Estoy donde debo de ser. ¿Por qué me tienes que mandar allá? ¿Por qué voy a pagar delitos que no los hay? Porque no hay pruebas, no hay evidencia. ¿Por qué me mandas a otro lugar si aquí está la acusación? Si aquí, ¿estás entendiendo o no estás entendiendo esto? ¿No? O sea, ¿por qué me quieres emplazar en otro lugar si el delito aquí está? Buenas noches. ¿Alabas a Dios? Y mira lo que dice el versículo 10. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte yo he hecho, no rehúso morir, dijo Pablo. O sea, si tú como autoridad dices que yo he cometido un delito, no hay problema que yo muera. Dice, pero si no hay de las cosas que estos me acusan, nadie me puede entregar a ellos. Y a César, otra vez, a César, apelo. O sea, estoy en tus manos. Tú eres la autoridad. Si tú crees que yo debo de pagar un delito, adelante, no tengo miedo a morir, pero aguas, como diciendo Pablo, no se te olvide que soy ciudadano romano y además nadie me puede entregar a ellos. O sea, vas a cometer un delito, piensa lo que estás haciendo. ¿Quién dice amén? Hoy en día nosotros tenemos un serio problema con las autoridades porque hay mucha corrupción, hay mucha manipulación de información, hay mucha gente inocente en las cárceles, hay tantas cosas, hermanos, que la verdad a veces llora uno de tristeza de tantas cosas que vemos, hermano, pagando justos por pecadores. Tristemente a veces el sistema es así, mucha corrupción, ¿no? Entonces Dios ve todas las cosas. ¿Quién dice amén? Y Dios conoce el corazón de las personas. Amén, hermanos. ¿Qué versículo que sigue es el qué? El 3, el 12, perdón. Versículo 12. Entonces, Festo, habiendo hablado con el consejo, o sea, con el grupo de autoridad, respondió: a César has apelado, a César. O sea, esto fue una bofetada para los religiosos. ¿Saben qué? No se los puede llevar a Jerusalén, porque me amarró. Me ató a no enviártelos allá, a no dárselos allá. Así que Pablo, por alguna providencia divina, por alguna revelación del Espíritu Santo, estaba hablando lo que Dios quería que hablara. Y esto me recuerda a las palabras de Cristo cuando dijo: no te preocupes de lo que vas a hablar cuando estés ante las autoridades y ante los tribunales, porque aquí el Espíritu Santo pondrá la palabra que tú tienes que hablar. ¿Quién dice amén? ¿No? De pronto todo parece en contra tuya, de pronto todo es negativo, de pronto no hay salida, de pronto dices: aquí no sé ni por dónde, pero hay una luz que se abre al final del camino. Hay una puerta, hay una rendija que de pronto se empieza a abrir. Es la providencia divina, es la gracia de Dios, es la bendición de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Versículo número ¿qué? 13. Entonces dice la palabra del Señor aquí: pasados algunos días, después de lo que ya dijo este rey, autoridad, cuando pasan estos días, dice, ¿el rey qué? El rey Agripa, ¿verdad? Agripa que me ha dado. Por favor, no le pongan nombre de sus hijos así, por favor. Hay un hermano que sí le puso a su hija hace muchos años, le puso Agripina. Y la hermana estaba súper enojada: pastor, le voy a tener que cambiar el nombre. Hermana, hasta que tenga 18 años que ella lo cambie. Yo sé que algunos de ustedes se lo quieren cambiar, ¿verdad? Bueno, es otro tema. Versículo ¿qué? 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice, su esposa, vinieron a Cesarea para saludar a Festo, la autoridad. Era la máxima autoridad y la crema innata. Mira, en el gobierno de Roma estaba el emperador, estaban los reyes, estaban los procónsules, que eran los gobernadores, y estaban estos regentes. Entonces había cierta jerarquía, pero el mero era el emperador.
Pero después del emperador había reyes, ponían reyes en las provincias, ¿verdad? Y pongo un rey aquí y pongo otro rey acá. Bueno, así estaba Roma. Aquí estaba llegando Agripa, que aquí se llamaba el rey. Y dice la palabra que él y su esposa llegaron, y dice el versículo 14, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo y empezó a platicar con él. Oye, aquí tengo un problema, fíjate que hay un predicador, que su gente lo está... Ya me imagino todo lo que le ha de haber platicado. Y dice la palabra de Dios que le expuso el caso de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, o sea, Félix me lo manda. Respecto al cual, versículo 15, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación ¿contra quién? Contra él. A estos, dice Festo, yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. En otras palabras, Festo, el regente, la autoridad, le dijo al rey Agripa, ¿sabes qué? Mira, tengo este asunto, tengo este caso, está un poco raro, está extraño, pero esta gente hace problemas. Y mira lo que dice la palabra, me impresiona, amén. Versículo 17, así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, o sea, los judíos, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer a tal hombre, dice. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, o sea, nada. Eran habladurías. Verso 18. Y está, verso 19. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el cual Pablo afirmaba que estaba vivo. ¿Cuál era el problema? Que Pablo decía que Cristo estaba vivo, que Cristo transformaba, que Cristo sanaba, que Cristo había resucitado. Y no hay cosa más dolorosa para Satanás que nosotros digamos que Cristo vive, ¿verdad? Y donde quiera que uno vaya, uno tiene que decir que Cristo vive. Es más, ¿quién vive? A su nombre y a su pueblo. ¿Vive o no vive? ¿Dónde vive? En tu corazón. Vive adentro de ti, porque lo podemos sentir. Entonces, más o menos le da un resumen al rey Agripa y le dice, mira, la cosa es esa y aquí tenemos este serio problema. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto es bien maravilloso, porque mira, Dios estaba haciendo que el evangelio corriera a pasos agigantados. Dice la historia, hermanos, ¿sí me están oyendo? ¿Alguien sabe quién cortó el manto de Jesús en la cruz? Lean la Biblia entonces, se los voy a facilitar. Pues el soldado romano, el que estaba ahí, el que agarró el manto, el que echó suertes, el que dijo verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ese fue el primer romano convertido. Ese fue el primer soldado romano que se entregó a Cristo. Y desde ahí ya Cristo estaba salvando romanos. Y luego Cornelio, ¿qué era Cornelio? ¿Qué era Cornelio? Romano. Tenía a su cargo una centuria de soldados, entre 100 y 150 soldados. Era romano y se convirtió. Por eso Dios le dice, Pedro, mata y come, tú no llames inmundo a lo que yo he limpiado, porque Pedro no quiere ir a predicarle a los gentiles. Así que el segundo romano que la Biblia habla de que se había convertido era Cornelio. Así que el evangelio estaba penetrando entre los romanos, entre las autoridades romanas, y Dios siempre tiene gracia para la gente. ¿Y sabes qué? Dios siempre hace cosas maravillosas. ¿Quién dice amén? Por eso tú, si estás en una área laboral, si eres político, si eres profesionista, lo que sea, ¿qué tienes que hacer tú? Predicar el evangelio. ¿Qué tienes que hacer tú? Hablarle a esas personas que están en eminencia, que tienen cargos públicos, que no conocen de Dios. Tu obligación y tu responsabilidad moral es compartir de la fe de Cristo para ellos. ¿Sí me estás entendiendo? Y ahora Dios sabía que la única manera de que estos hombres pudieran conocer a Dios era escuchar al apóstol Pablo, porque la única manera de llegar a los reyes y llegar a los emperadores era que hubiera alguien que estuviera como el apóstol Pablo, tan preparado. ¿Quién dice amén? ¿Están oyendo lo que estoy hablando? ¿Cómo se convierten los artistas cuando otro artista le habla de Cristo?
¿Cómo se convierten los políticos? Cuando un político le habla a otro político. ¿Sí estás entendiendo lo que estoy hablando? Y es lo mismo. Muchas veces Dios va a usar a esas personas para que la gente se convierta a Cristo. Porque tú, por ejemplo, para tener acceso al gobernador, no, pues de pronto está en chino, ¿no? O de pronto entrar a la casa del presidente que tenemos ahora, pues está en chino. Pero hay alguien que sí puede entrar a la casa del presidente y no dudo que alguien le haya hablado del evangelio al presidente. ¿Estás captando lo que estoy hablando? Y artistas que se han convertido, Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra, la tremenda Yuri, María del Sol. ¿Quién les habló? ¿Sabes quién les habló? Nelson Nel, el gigante de la música. Nelson, él fue el primer artista del mundo que se entregó a Cristo. Algunos ya lo conocían y se apartaron, como José Luis Rodríguez el Puma, los que se acuerdan de él, que fue cristiano en los 70 y 80, pero se desvió del camino. Pero Nelson, él cuando toma el evangelio, Nelson, él dice, yo he probado el mundo, pero cuando probé a Cristo no hay otra cosa mejor que Jesucristo. Y él comenzó a hablarle a artistas, y muchos artistas de los que ahora conocemos vinieron a Cristo Jesús por la predicación del gigante de la música. ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando? Entonces, ¿cuál era el pretexto de Dios para que la autoridad romana se convirtiera o tuviera en el evangelio? El apóstol Pablo, un hombre capacitado, un políglota, un intelectual, un siervo de Dios, un varón de Dios, un hombre ungido. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? Así que no juzguemos. Quiero que te entienda algo, no juzguemos, no critiquemos cuando de pronto hay algunos hermanos que andan en el cristianismo, en las grandes ligas, ¿verdad? Que se mueven en la política. Hay senadores cristianos, hay atletas cristianos. ¿Sabes que hay atletas cristianos? ¿Sí o no? ¿Sí sabes eso o no sabes eso? John Milton, presidente de la República de Colombia. ¿Y el del Salvador? ¿Y el del Salvador cómo se llama? ¿No ven tele ustedes, hermanos? ¿No tienen tele en su casa? Les voy a vender una entonces. ¿Tukele o no Kele? No. Bukele, ok. Ese gobernador de El Salvador ahorita, ese presidente, ¿cómo le ha dado en la cabeza la Mara Salvatrucha? ¿Cómo los puso a ayunar? Se portan mal y hay más violencia y los malos hacían 5 días más sin comida. Y le tuvieron que bajar el volumen. Escúchame lo que te digo. Y él se dio el lujo, ¿estás oyendo lo que estoy hablando? Cuando toma la presidencia, ¿sabes a quién invitó para la toma de protesta? A Dante Gebel. Lo mandó a traer en avión a ese predicador, que algunos de ustedes son fan de él, y lo mandó a traer, y la inauguración de la toma de presidencia fue Dante Gebel para este señor llamado Bukele o apellidado Bukele, que está gobernando extraordinariamente. Dios se mueve en muchas esferas, hermanos. ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando? Gloria a Dios que en algún momento dado Dios levante a un verdadero cristiano, pero verdadero cristiano, convertido y transformado, que sea nuestro gobernante o nuestro presidente aquí municipal. ¿Amén o no amén, hermanos? ¿Amén o no amén? Nomás no me hagan político a mí, por favor. ¿Estamos oyendo todavía? Es una historia que luego les tengo que contar, pero ahorita no. Escúchenme. ¿Cuál era la forma de Dios llegar a la autoridad romana? Con Pablo. No había alguien preparado con tal magnitud de excelencia, de conocimiento, de unción de Dios, porque ahí no vamos a llegar con conocimiento, no vamos a llegar con influencia, vamos a llegar porque tenemos la unción del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Cuando uno llega a cierto lugar, uno no llega porque tú eres sabio, porque tú eres inteligente, porque tú tienes fuerzas, porque tú tienes palanca. Uno llega porque Dios lo lleva a ese nivel. Dios nos lleva a ese lugar. Y el apóstol Pablo estaba en ese lugar. ¿Sí me estás escuchando todavía? ¿Amén o no amén, hermanos? Llegó ahí porque Dios lo tenía en ese lugar. ¿Amén, pueblo de Dios? ¿Amén o no amén? Dicen que en el primer siglo ya había muchos cristianos en todas las provincias romanas. Ya el evangelio había penetrado. Pero para el siglo III, en el año 300, la gran parte del senado de la autoridad romana eran cristianos. Escúchame lo que te digo. Imagínate tener una república mexicana con que
todos los senadores sean cristianos. ¿No será una bendición eso? Que todos los diputados sean cristianos. Y que el presidente, por supuesto, sea cristiano. Es una bendición. Dios estaba preparando la bendición para la iglesia. Con Dios de aquel siglo, con Dios no hay casualidades, no hay coincidencias. Si alguno no sabe, se lo voy a facilitar. En el año 300, cuando Constantino, el primer emperador cristiano de Roma, oficializó a la iglesia cristiana como la religión oficial. Se acabó la persecución de la iglesia, porque a los cristianos en los primeros 300 años se los comían los leones vivos en los coliseos romanos, los envenenaban, los descuartizaban, hacían experimentos con ellos, les quemaban sus casas. No, hacían con los cristianos como tú no tienes una idea con ellos. Y el diablo quería pagar al cristianismo, pero mataba a 100 y se levantaban 1000 por acá. Mataba 500 y 5000 por acá. Y el cristianismo era como una plaga en el buen sentido de la palabra, que el diablo quería acabar a la iglesia, pero no pudo con ella. En 300 años, entre más el diablo metía persecución a la iglesia más avanzaba y la iglesia más perseguía. Así que Constantino vino a ser la religión cristiana oficial de todo el imperio romano. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? Y Dios quiso que se terminara la persecución para la iglesia, porque hubo muchos mártires, hubo muchas personas que murieron. Incluso Juan el apóstol, el que escribe Apocalipsis, es llevado a la isla de Patmos, fue desterrado a morir ahí. ¿Sí me estás entendiendo? Porque Satanás quería acabar con el evangelio, pero no pudo acabar con el evangelio. Es más, para los que quieren aprender un poco más, la iglesia de Tiatira de la Biblia en Apocalipsis representa esa época histórica, la época histórica donde la iglesia se acaban las persecuciones, donde se acaban los males, donde ahora la iglesia ya no se esconde en las catacumbas, porque antes, en esos siglos, el cristiano se tenía que esconder para adorar a Dios. Es más, había ciertos códigos secretos. El famoso pescadito y la palabra ixoye era un código donde alguien llegaba y decía: ixoye, pásale ahí tal culto. Si no sabías qué significaba la palabra ixoye, no entrabas a la reunión, porque a veces el gobierno romano mandaba a quemar los vivos en las catacumbas que habían los cristianos. Eso está en la historia, mis hermanos. Así que Dios vio el sufrimiento de la iglesia. ¿Sí me están entendiendo esta noche? Dios vio el sufrimiento de la iglesia cristiana y que la iglesia no paraba y que la iglesia seguía predicando el evangelio. Entonces Dios dijo: es hora de que se acabe la tribulación, es hora de que se acabe la persecución, es hora de que mi nombre sea glorificado, es hora de que mi nombre se extienda en todo el mundo. Pero a la iglesia se le olvidó. Por eso, cuando tú lees Apocalipsis, es más, ve a leerlo, por favor. Ve Apocalipsis. ¿Quieren ir a Apocalipsis o no? No, sí, vaya a Apocalipsis. ¿Por qué no, hermana? Sí, vaya, ¿por qué no? Vaya a Apocalipsis. La iglesia de Tiatira, capítulo 2, me parece que está. ¿Sí está o no está? ¿Amén o no amén, hermanos? Ya se quieren ir, hermanos. Lea capítulo 2, verso 18. Mira el mensaje. Esta es la iglesia histórica del cristianismo como religión oficial, porque las iglesias de Apocalipsis tienen un trasfondo histórico espiritual. Gloria a Dios. Amén o no amén. Y era lo que le dice el Espíritu Santo a esa iglesia, a la que se le había acabado la persecución. Escribe al ángel de la iglesia, escríbele al pastor de la iglesia Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pies semejantes a bronce bruñido. Dice ahí la palabra del Señor, versículo 18. 19, yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, y yo conozco tu fe, y yo conozco tu servicio, y yo también conozco tu paciencia, y ahora sé que tus obras postreras son más. O sea, iglesia, le estaba diciendo el Espíritu Santo: ahora has crecido más que al principio, ahora tienes poder, ahora estás en la política, ahora estás en el Senado romano, ahora son diputados cristianos, ahora todo aquí es cristiano, es para que conquistes al mundo. Pero mira lo que dice el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que toleras, en otras palabras, la religión
que se dice profetiza, que enseña y que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas que... Y ahí es donde empieza el paganismo. Diga conmigo paganismo. Otra vez diga paganismo. ¿Qué es el paganismo? El paganismo es la mezcla de las cosas cristianas con el mundo. ¿Se juntan? O sea, cuando la iglesia trae el mundo al cristianismo. Cuando se mezcla lo mundano con lo cristiano, eso se llama paganismo. Y las iglesias empezaron a levantarse de una forma diferente, con otra perspectiva, con otra mentalidad, porque sus siervos empezaron a fornicar. Y lo más triste que dice, comenzaron a sacrificar a los ídolos. Y ahí empieza la idolatría en los templos cristianos. Qué triste, qué triste. Desde el año 300, cuando se acabó la persecución, cuando la iglesia tuvo la oportunidad de conquistar al mundo, menguó, bajó su fuerza y dejó que el mundo los atrapara, y entonces Satanás los acabó por completo. Porque desde el año 300, ¿sí me están oyendo todavía? Desde el año 300 hasta el año 1500, cuando aparece Martín Lutero, hubo 1100 años en la historia donde no se sabe nada de la iglesia de Cristo. No se sabe nada. Se llama la época del oscurantismo. La época donde, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde están los predicadores? No hay historia. No hay historia de templos, no hay historia de iglesias de Cristo. Porque las religiones empezaron a brotar. Iglesias paganas, iglesias mundanas, iglesias, y ahí sale ya después lo que te digo, después te lo digo en otra clase. Y entonces la iglesia por más de 1000 años, hasta que Dios vuelve a levantar a un católico llamado Martín Lutero, que nunca quiso dejar de ser católico, volvió una vez más el Espíritu Santo a soplarle a la iglesia, porque la iglesia se apagó cuando no debería de apagarse. Muchas veces tú estás cómodo, no tengo problemas, no me duele nada, tengo finanzas, mi refrigerador está lleno, no tengo deudas, y dejas de orar y dejas de congregarte y ya no sirves a Dios porque todo está bien. Oh, ya mi matrimonio está bien. Oh, tengo buenos trabajos. Oh, mis hijos están maravillosamente bien. Ya no te congregas, ya no oras, ya no evangelizas, y diezmar menos, ni para qué te lo digo. Buenas noches. ¿Alguien está aquí? Es cuando más debemos de estar entregados y apasionados con Dios. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? Perdóneme que me haya desviado un poquito en esto, pero esto es tremendo. Amén. Vamos a cerrar y vamos a terminar en nuestra clase. ¿En qué versículo nos quedamos? En el 21. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Hechos 25, ingeniero, verso 22. Hechos 25, 22. Por eso no repetían, ¿verdad? Entonces Agripa, abra su Biblia entonces la de usted. Entonces Agripa le dijo a Festo, después de que le platicó: yo también quisiera oír a este hombre. Y él dijo: mañana le oirás. Quería conocerlo. Y aquí Dios empezó a hacer lo que se llaman citas divinas. Diga conmigo: citas divinas. A veces Dios te va a llevar donde tú ni sabes. De pronto en una convivencia. De pronto, ya ve que hay mucho dado eso de que exalumnos de la secundaria de la generación tal, y vamos a una posada navideña, y después de 30, 40 años, digo, los que ya están un poquito maduritos, yo todavía estoy tierno, ¿verdad? Allá se encuentran, y resulta que aquellos pues ya son empresarios, son oh no, pues yo estoy allá, estoy de diputado, pero allá para Hidalgo, para allá, no, qué bueno. ¿Y sabes por qué Dios te llevó a ese convivio? ¿Para qué te llevó? ¿Para qué te llevó? Para que les hables de Cristo, porque no conocen a Cristo. Las conversaciones tuyas no es: ay, es que tenemos una noche de gala, mis amigas, y que esto. Déjate de cosas. No es el vestido, no es la gala, no son los planes. El plan es
dejar la palabra y la semilla sembrada al corazón de las personas, porque son citas divinas. Tal vez ya no vuelvas a ver a esa persona y la única oportunidad que tuviste para hablarle de Cristo es donde tú te reuniste. Y después lo triste y lamentable es que te digo, oye manita, te llamo, ¿sabes qué? ¿A que no sabes qué pasó? Pues ya ves que tuvimos la noche de no sé qué, pues se murió fulano. No me digas. Se murió. Y sabes que viene una conciencia a ti y dice, y no le hablé del Señor Jesús. No le hablaste de Cristo. Cuando tienes oportunidad de hablarle a alguien, a tu compañero de trabajo, al jefe, al patrón, al amigo, el que está en las tortillas, el que está en la farmacia esperando a que le den la medicina, y mientras le dan la medicina, háblele de Cristo. Usted va en el avión, en el autobús, y al que está a su lado, y si lo ve un poco raro, así de que es de pocos amigos, con más razón háblele de Cristo, ¿verdad? Hola, buenas noches. Versículo 23, por favor, y ya nos vamos. ¿Quién dice amén, iglesia? ¿Estamos entendiendo algo en esta noche? Versículo 23, ¿cómo dice? Entonces, al oír al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, diga conmigo, con mucha pompa. Ahora, con mucha pompa no piense que era esto, ¿eh? Pompa, pompa, pompita. No, pastor, ¿qué está haciendo? Bueno, es que yo le quiero aclarar, porque una vez yo estaba predicando en la iglesia hace muchos años y estaba diciendo que Cristo dijo, hermanos, la Biblia dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y un hermano que era pescador dice, hermano, yo tengo para usted 5 pámpanos. Dije, hermano, ¿qué? Pues es que acabo de pescar. Hay pescados que así se llaman, pámpanos. Dije, no, hermano, esos no son pámpanos. Yo digo, aclaro el tema, porque dice, con mucha pompa, pues ¿qué? Ay, pastor, pero también no nos crea que nos... Digo, por si alguien no entiende, tengo que aclarar. ¿Qué es con mucha pompa? Con mucha algarabía, con mucho festín, con trompetas, con confeti, hurra, hurra, con fanfarrias, hurra, Agripa, Berenice. Se llama Berenice, ¿no? ¿Sí o no? Agripa, Berenice, a la 1, a las 2, chiquite, buena, la bien. Eso es con mucha pompa, banderines y reglas, matraca, con mucha pompa, porque era el rey. Recuerda que era el rey Agripa. ¿Alguien me está escuchando en esta noche? No se duerman, por favor, porque yo apenas estoy empezando. ¿Qué versículo sigue ahí? Dice, con mucha ¿qué? Pompa, entraron a la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad. Por mandato de Festo fue traído el apóstol Pablo. Versículo 24. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estaba diciendo, dice, y todos los varones que estaban aquí juntos con nosotros, aquí tienen a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha mandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. O sea, me lo traen de encargo. Versículo 20, ¿qué? 25. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, o sea, no hay nada, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Y como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, pues le he traído ante ustedes y mayormente ante ti, oh rey Agripa, pues para que después de examinarle, pues tenga yo que escribir. O sea, platica con él, dice, porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. O sea, no hay nada de qué acusarle, pero platica con él. Me suena interesante el chavo, o sea, más o menos así está diciendo el Festo, ¿no? O sea, el apóstol Pablo como que es onda, es buena onda, platica con él. O sea, cuando están con Pablo dice, yo puedo pensar que este hombre sea, oye, cuando estoy con Pablo como que me relajo, me siento liviano, me siento bien, habla con él. Fíjate, ¿sí me estás entendiendo? Qué hermoso es cuando alguien tiene un testimonio tuyo. Qué hermoso es cuando alguien dice, ¿sabes qué? Cuando estoy con ese hermano, no hombre, salgo motivado, salgo contento, salgo alegre. No hombre, el hermano me inspira bastante. Gloria a Dios por esos hermanos. Amén o no amén, iglesia. Gloria a Dios por esa gente animada, por esa gente entusiasmada, por esa gente que comparte a Cristo, por esa gente que siempre es positiva, por esa gente que dice, no se preocupe, que tienen una paciencia extraordinaria.
Ay, hermano, me gusta venir a su casa porque, ay, no, mire, en mi casa yo tengo los mismos frijoles de la misma marca, pero en su casa hasta me chupo los dedos, hermano. ¿Qué le pone a los frijoles de usted? Amor, hermano. Ay, pues yo le voy a decir a mi esposa que le ponga más amor, porque no. No, hermanos, es la gracia de Dios. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? Amén o no amén. Y aquí termina el capítulo. La siguiente semana vamos a apreciar el siguiente capítulo, porque todavía esto continúa con la vida del apóstol Pablo. ¿Amén o no amén? Póngase de pie.